Vamos ahora con la segunda y última película de Timothy Dalton, 007 Licencia para Matar, del año 89. Aquí ya el título es la primera vez que no se corresponde con nada de Fleming, pero aún así, aunque la película también se aleja de las historias de Fleming, se basa de nuevo en el contexto histórico. Aquí está muy de moda el tema del narcotráfico en cine y televisión. Aún así tenemos cositas de Fleming en la historia. Por ejemplo, la tortura de Felix Leiter con el tiburón es de la novela Vive deja morir. Y luego la tortura de Lupe está basada en el relato corto La rareza de Hildebrand, con el tema este del látigo de cola de mantarraya, porque en ese relato ocurre algo similar. Lo voy a contar ahora. Ese relato básicamente es que James Bond está en un yate con un matrimonio y el marido maltrata a la mujer con un látigo de cola de mantarraya. Entonces la esposa se cansa de ese marido y en el yate le acaba liquidando, ahogándole con un pez que es la rareza de Hildebrand, porque es un pez, vamos a decir que hay pocos ejemplares. Y James Bond pues se entera de esto y actúa, digamos, de juez y jurado porque le ayuda a deshacerse del cadáver. Considera que está bien esa venganza porque la ha estado maltratando, ¿no? ¿Esto de dónde lo sacó Ian Fleming? Bueno, pues la inspiración viene de un matrimonio real que él había conocido, que al año siguiente tuvo un juicio porque había fallecido el marido, habían llegado a declarar como posible culpable a la esposa, pero resultó que al final pues, fue declarada inocente y se descubrió que el marido había sido un ladrón. Eso es un poco lo que le inspiró para escribir ese relato corto de La rareza de Hildebrand. En cuanto a la película, pues ya sabéis que Frank Sánchez está basado en el dictador de Panamá de aquella época, Noriega, que había sido narcotraficante, que el ejército de los Estados Unidos pues abolió ese régimen, ¿eh? Eso es un poquitín el tema del villano. Y en cuanto a la trama, pues declaró el productor y aquí guionista Michael G. Wilson, que también la escribió con Richard Maybon, el guionista mítico de la saga, que se inspiraron para hacer la trama en Yojimbo de Kurosawa. Esta fue una de las mejores películas de Kurosawa y le sirvió pues, para el tema de que James Bond se infiltra en esa banda de narcotraficantes para sembrar un poco, vamos a decir, la desconfianza y que se autodestruya desde dentro, ¿no? Y es un concepto que ha servido para muchas películas, como por ejemplo Por un puñado de dólares de Clint Eastwood o El último hombre de Bruce Willis. Todas esas películas partieron de Yojimbo porque es un concepto pues, muy llamativo, ¿no? El que el bueno se infiltre en la banda de los malos. Y Yojimbo, a su vez, se dice que está inspirada en una novela policíaca americana llamada Cosecha Roja del año 29. O sea que al final, como digo siempre, está todo inventado, ¿no? Nos podemos pensar que Yojimbo, obra maestra y tal, también tiene esta inspiración. Vamos ahora con la primera película de Pierce Brosnan como James Bond, del año 95, y aquí pues de nuevo cada vez hay menos cositas de Fleming. Lo que más tenemos de Fleming es sobre todo el título, que ya sabéis que se corresponde con su finca de Jamaica, y el hecho de que menciona que los padres de Bond murieron en un accidente de alpinismo. Eso está también en las novelas. El resto pues poco más se puede comentar. Entonces hay que comentar cosas cinematográficas, ¿no? Entonces decía el director Martin Campbell que la presentación de Alec Trevelyan, que ya sabéis que aparece a oscuras, parece un villano y de repente luego le da la luz y resulta que es 006, esto lo sacó Martin Campbell en Dos hombres y un destino del año 69. Dice Martin Campbell que hay una escena muy parecida en esta película. Y luego cuando se hace este fundido entre el helicóptero de Xenia y James Bond, ya sabéis que está aturdido cuando se choca con la avioneta, esto lo sacó Martin Campbell de la introducción de Apocalypse Now. Vamos a ver esta escena de la mítica película de Francis Ford Coppola. No safety or surprise the end. I'll never look into your eyes again. Can you picture? Y bueno, más inspiraciones. Lo del carrito chirriante. ¿Dónde lo sacó esto Martin Campbell? Porque decía que siempre le tocaba el carrito chirriante de los supermercados. Entonces decidió meter esto de que le chirría el carrito a Bond, pero lo hizo no por un motivo cómico, que es lo que nos podríamos pensar, sino porque decía que le hacía falta algún tipo de ruido en una escena tan sumamente silenciosa. Y de hecho durante el rodaje no se ría nadie porque no había intención cómica. Y claro, esto cuando luego se estrenó, dice, pues me sorprende que la gente se parta de la risa con esto, pero para nada era su intención, es bastante curioso el tema. Y luego también hay un detalle que procede de Grupo Salvaje del 69, otro mítico western del mismo año que Dos hombres y un destino, que es cuando Grumov mata a uno de sus hombres por disparar, vamos a decir, por nerviosismo. Bueno, pues aquí ocurre lo mismo con un teniente mexicano que pega un tiro a uno de sus hombres. Vamos con El mañana no muere del año 97, la segunda película de Brosnan.
Y aquí, pues de nuevo, hay poco de Fleming, y quizá pues lo que más se puede asociar a Fleming, o al Bond literario mejor dicho, es el tema de que James Bond sigue durmiendo con un arma bajo la almohada que dice Paris Carver, ¿no? Y que además tiene su peso en la trama porque su marido, Elliot Carver, vamos a decir que la pilla debido a esta conversación, y luego esto se utiliza también en Muere otro día, y ahí pues Miranda le descarga el arma precisamente por este dato, ¿no? Un dato del Bond literario. Lo demás pues hay pequeños detalles, pero básicamente este es el más importante, podríamos decir, del Bond literario. Y luego en la película pues se basa pues eso, mucho en temas actuales, ¿no? Y aquí vamos con la séptima pregunta del concurso. ¿Qué inspiró la creación del personaje de Elliot Carver? A. Los telediarios. B. Un documental. C. Un magnate real. O D. Un artículo. 30 segundos para responder. Vamos a ver qué dice el equipo de Mariano, el equipo 1. La C. ¿Qué dice el equipo 2? La C. La C. ¿Qué dice el equipo 3? La B. La D. ¿Qué dice el equipo 4? La C. Bueno, pues la respuesta correcta era la A. No acertéis aquí nadie. No acierta aquí nadie, por desgracia. Y aquí comento que en declaraciones del guionista Bruce Feinstein comentaba que él se basó en los telediarios porque estaba viendo varios telediarios a la vez sobre la guerra entre Israel y Palestina. Y decía, hay que ver qué cantidad de diferencias hay entre un telediario y otro. Estaría muy bien que un villano Bond interferiera en esta información para beneficio propio. Y dijo, no, pues aquí voy a inspirarme para sacar vamos a decir, el villano, ¿no? ¿Cómo comentarán? Usted se ha dicho que se basaba en el William Randolph Hearst. Bueno, también él comentó eso, pero el guionista comentó esto. Sí, Pero eso de que también. ustedes pongan la guerra, que yo ponga las noticias. La frase está basada en sí, la frase es así. Es de él. Pero el guionista que declaró esto, declaró de los telediarios, el tema este de Israel y Palestina. Sí, lo he sacado de un libro para ponerlo, ¿no? Y luego declaró también Bruce Feinstein que dice que cuando se enteró la gente, sus amigos, sus conocidos, que soy el guionista de James Bond, que bueno, también había sido en GoldenEye, se le acercaban para proponerse como villano Bond, aunque no pegaran ni con cola. Y una vez se le acercó, ni más ni menos, que Tony Curtis, que dice, es que no me pega ni con cola como villano, y ni por edad tampoco, que ya en el 97, veis aquí una imagen, era muy mayor, dice, no me puedo creer que te propongas, pensando para sus adentros, ¿no? Y luego también las sugerencias que le hacía la gente eran también horribles. Dice que una de las que más se le repetían era, pon a la hija de Goldfinger. Y dice, joder, ya en el 97, poner la hija de Goldfinger, pues como que no. Y el otro que también se le repetía mucho como sugerencia de sus amigos, de sus conocidos, era pon de villano a los... Bueno, otro que se le acercaba era la banda de música infantil de Wiggles, una banda australiana de música infantil. Y como no me ponen a estos cuatro de villano Bond, ¿no? Y no pegan ni con cola. Pero yo sí, ponme de villano. Son los parchís australianos, ¿eh? Pues por eso, como los parchís de aquí. Y otro que le sugirieron mucho era Bill Gates. Pon a Bill Gates de villano en la nueva de Bond. ¿Cómo va a poner a Bill Gates? Bueno, pues el año 97 estaba muy de moda porque claro, se estaban haciendo los primeros Windows, estaba muy de moda. Vamos con el mundo suficiente del año 99, la tercera de Brosnan, y aquí claro, hay que hablar del título porque ya sabéis que es el lema familiar de Bond, como dice en la película. Esto procede de la novela Al servicio secreto de su majestad, y esto no lo sacó Fleming. Bueno, pues él contactó con esta persona, Robin de la Lane Mirles, que era un experto en heráldina, y le puso en contacto con el colegio de armas, investigó ese tema, y esto es algo que le encantaba a Fleming, meterse en puntos a los que el público no tenía acceso, ¿no? Entonces por eso metió el tema de la heráldina en la novela, o por eso habló de contrabando de diamantes en Diamantes Paternidad, porque también contactó con una gente que se encargaba de tener delincuentes contrabandistas de diamantes. Esto lo hacía mucho Fleming, contactar con gente que le informara de la temática, y de hecho también, gracias a esta persona, descubrió el lema de Bond, lo del mundo no es suficiente. Pertenecía a una familia que se apellidaba Bond de la zona de Peckham, de Inglaterra. O sea que ni siquiera eso se lo inventó, lo sacó de un lema familiar auténtico. En cuanto a la trama, pues esto procede de la productora Barbara Broccoli, que también estaba viendo la televisión, estaba viendo un noticiario de la BBC y dieron una noticia que era: se ha descubierto el último yacimiento de petróleo del mundo, está en Rusia, en una parte, bueno, mejor dicho, de Europa Oriental, que ya no pertenece a la jurisdicción rusa, y claro, había muchas empresas occidentales que querían meterse ahí a hacer negocio, ¿no? Entonces dijo, pues estaría muy bien que Brofe fuera ahí a hacerse con el control de eso, a ser el único propietario
de ese yacimiento y ahí empezó un poco el tema, ¿no? Luego lo cambiaron por una mujer y dijeron, pues estaría bien que James Bond se enamorase de esa mujer pensando que es Tracy, pero luego resulta que es Blofeld, ¿no? Ese fue un poco el concepto de partida para esta película. Vamos con la cuarta y última de Brosnan, muere otro día del año 2002, y aquí hay que comentar que el personaje de Mustang Grace tiene su origen también en el mundo literario. ¿En qué personaje literario está inspirado Mustang Grace? Octava pregunta. A. En Hugo Drax. B. En Blofeld. C. En Francisco Escaramanga. O D. En Auri Goldfinger. 30 segundos para responder. Vale, equipo 1. La A. Equipo 2. La A. Equipo 3. La A. ¿Y equipo 4? La A. Bueno, pues aquí, punto para todos, un aplauso. Bueno, pues aquí hay que comentar que Mustang Grace, pues ya sabéis que le nombran caballero, tiene todo el beneplácito del gobierno, de su majestad, y lo mismo pasa con el Hugo Drax literario. Tiene todo ese beneplácito, encima con la novela, con el misil, pues parece que va a jugar a favor de Inglaterra y luego resulta que es una amenaza, ¿no? Pues aquí lo mismo con el satélite, parece que con el satélite va a ayudar al mundo y luego resulta que el satélite es un arma contra el mundo. Ese es el concepto que inspiró a los guionistas para escribir el personaje de Mustang Grace. ¿Y qué más tenemos del Bond literario? Pues el hecho de que James Bond se haga pasar por ornitólogo, porque además coge el mismo libro que, como hemos dicho antes, inspiró a Fleming para sacar el nombre de James Bond, pero tacharon el nombre, si os fijáis, no está puesto el nombre de James Bond, le tacharon para que no se viera en pantalla el nombre de James Bond, pero el resto sí, se ve que es Pájaros de las Indias Occidentales, ¿no? Y esto lo hace también James Bond en la novela de Doctor No, se hace pasar por ornitólogo, el propio James Bond. Hay muchos otros de ellos, pero bueno, voy a comentar solamente ese. Y bueno, en cuanto al palacio de Mustang Grace, esto lo sacó Barbara Broccoli viajando en avión, estaba leyendo una revista y vio un hotel de hielo sueco y dijo, esto sería genial que el villano tuviera un palacio de hielo, porque claro, sería algo muy bondiano de la época clásica, y así seguimos también con el homenaje al 40 aniversario, ¿no? Un decorado en plan que nada, ¿no? Pues vino de esa revista que estaba leyendo. Lo que pasa es que pusieron ese palacio en Islandia, donde justo no hay hoteles de hielo. Hay en Suecia, hay en Noruega, hay en Rusia, muchísimos países del norte, pero justo en Islandia no. Es una de las licencias que tiene, o una de las muchas licencias que tiene la película. Vamos con la primera película de Daniel Craig como James Bond, Casino Royale de 2006, y vamos con la siguiente pregunta del concurso. ¿A quién se enfrentó Fleming en su famosa partida de Baccarat? A agentes rusos. B. A turistas italianos. C. A agentes alemanes. O D. A comerciantes portugueses. 30 segundos para responder. Equipo 1. La C. Equipo 2. La D. La D. Equipo 3. La C. La C. Equipo 4. La C. La C. Bueno, pues solamente acertó el equipo porque era la D. Comerciantes portugueses. El de compañía. Bueno, pues ¿cómo es la historia de esto? ¿Cómo es la historia de esto? Bueno, pues Fleming, cuando viajaba rumbo a Estados Unidos, tenía que hacer escala en Lisboa con su jefe, con el almirante Goffrey, durante la Segunda Guerra Mundial, y él siempre declaraba que se había enfrentado a agentes alemanes, pero era en su imaginación. El almirante Goffrey siempre dijo que habían sido comerciantes portugueses en la realidad, ¿vale? Y de ahí eso le inspiró, como sabemos, para la partida de Baccarat de la novela Casino Royale, y esto, por supuesto, es lo que inspira la segunda mitad de la película del mismo título de 2006. La primera mitad pues está inspirada, como sabemos, también en el contexto histórico, ¿no? En el terrorismo actual, en el 11 de septiembre, porque también van a hacer explotar un avión, etcétera, etcétera. Pero eso es un poquitín la historia, ¿no? ¿Y por qué iban a Estados Unidos? Pues iban a hablar con los que iban a crear la CIA en Estados Unidos. Fleming fue muy importante en la creación de la CIA, en las bases que establecieron la agencia de espionaje americana. Luego, más inspiraciones de esta película, pues se puede comentar que la secuencia de títulos de crédito está inspirada en la portada de la primera edición británica de Casino Royale, que por cierto la creó Ian Fleming. Ian Fleming creaba muchas de las portadas, las diseñaba él, y esto lo vio Daniel Kaluuya, que ya sabéis que era el que hacía los títulos de crédito ya desde GoldenEye en adelante, y vio estos corazones sangrantes y dijo, esto es una idea maravillosa, porque aparte de representar esa partida de cartas, está representando las tribulaciones de la historia romántica de Bond.
Entonces esto me va a venir muy bien para hacer la secuencia de títulos, y entre otras cosas le inspiró para hacer estas arterias sangrantes que vemos en la secuencia de títulos. Entonces cogió a Daniel Craig, cogió a los especialistas, hizo esos combates con ellos, y luego, pues aparte también decidió, por supuesto, no poner a chicas en silueta, como se había hecho en las 20 películas anteriores, porque no encajaba con la historia romántica que iba a contar la película. Vamos ahora con Cuento de los Soles de 2008, y hay que comentar que, por supuesto, ya sabéis que el título procede de un relato corto de Fleming, pero que no tiene nada que ver con la película. En el relato corto, la traducción que se utiliza es una dosis de cariño, porque le cuentan a James Bond una historia en la que básicamente pues, una pareja, vamos a decir que tiene problemas sentimentales y tal, y la chica de esa pareja, al final, el resumen es que hay que tener, hay que recibir una dosis de cariño para que una pareja se mantenga estable, ¿no? Básicamente ese es un poco el resumen. En la película la traducción más correcta sería una dosis de consuelo, que es lo que reciben Bond y Camille por vengarse de sus seres queridos, ¿no? A grandes rasgos un poquitín es el concepto. ¿Y la película de dónde viene? Bueno, pues primero quiero comentar que lo que más tenemos de Fleming en la película es Dominic Kane, porque nos recuerda a Goldfinger, ¿no? Igual que Goldfinger quería hacerse con la mayor cantidad de oro, pues Dominic Kane quiere hacerse con el mayor control sobre el suministro de agua, y además liquida a Strawberry Fields ahogándola en petróleo cuando Goldfinger asfixiaba a Jim Masterson con el tema de la fisia cutánea con oro, ¿no? Eso es un poquitín lo que tenemos así de Fleming más destacable en esta película, más allá de lo que es el título, ¿no? Y luego, ¿de dónde viene lo que es la trama? La trama empezó con el director Mark Foster, porque dijo, yo quiero hacer algo sobre los recursos naturales, que la amenaza venga de ahí. Esto lo cogió el guionista Paul Haggis, que había sido el guionista de Casino Royale, empezó a investigar por ahí a ver qué se puede hacer, y en torno a 2005 había habido una crisis real en Bolivia, en la que el gobierno boliviano había privatizado el tema del suministro del agua con esta empresa, con Bechtel Water, y fue un escándalo monumental, hasta tal punto que hubo revueltas en el país, porque había encarecido muchísimo el suministro del agua a los ciudadanos, entonces lo tuvieron que echar para atrás. Esta es la idea que dio lugar a la película, solamente que cambiando a esta empresa privada por el tema de Quantum, ¿no? Que realmente Quantum quiere hacerse con el control del agua para chantajear a los gobiernos.